tardes. Bienvenidos al tercer foro QualiTips. El día de hoy me gustaría hacer una mención muy especial, ya que nos acompañan como invitados los alumnos del cuarto diplomado internacional en control de la calidad. Bienvenidos también. Espero que esta sesión sea muy provechosa para todos. El tema que desarrollaremos de manos de nuestros expertos invitados el día de hoy es estadística aplicada al control de calidad externo. Voy a iniciar presentando a nuestros excelentes invitados. Desde Perú nos acompaña el licenciado tecnólogo médico Jeffrey Yalta. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Él es WestGuard Sigma Metric Quality Manager, certificado por WestGuard Incorporate. Es representante peruano ante el Comité de Expertos para Laboratorios Clínicos. Es experto técnico del INACAL en la norma de acreditación para laboratorios clínicos ISO 15189, además de contar con una especialización en calidad para laboratorios clínicos validada por la ASC. Y además de todo esto, es gerente binacional de calidad Perú-Ecuador de la empresa CIMED. Bienvenido, doctor Jeffrey. Muchas gracias por su presencia. También gracias por la invitación. Nos acompaña nuestra coordinadora científica, la bacterióloga Marta Palacios. Bienvenida, querida Marta, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en laboratorios de alta complejidad, en donde 20 de esos años los desarrolló frente al área analítica. Actualmente se desempeña como nuestra coordinadora científica de la compañía, llevando a cabo el acompañamiento a todos los clientes para la implementación de sus programas de control de calidad, así como el entrenamiento al personal para la generación e interpretación de sus indicadores de desempeño técnico. Es una experta en la materia. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos los dos. Gracias, Aide. Gracias por la oportunidad. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy, debido a la complejidad del tema, nuestro invitado, el doctor Yalta, nos preparó una pequeña presentación sobre el tema para después continuar con una sesión de preguntas. Antes de dar paso a esta excelente presentación, vamos a un corte informativo e iniciamos con la presentación del doctor. Muchas gracias. Listo. Por favor, doctor, entonces vamos a estar muy atentos a su presentación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Solamente, por favor, confírmame que están viendo mi pantalla para empezar con la misma. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias a Quality Consulting por invitarme a la participación. Gracias a Aide, gracias Marta por acompañarme en esta disertación de estadística aplicada al control de calidad externo.
creo que es bueno setear expectativas en base a la agenda. Más o menos la presentación va a durar unos 20 a 30 minutos como máximo, y de allí daremos respuesta a las preguntas que pudieran haber surgido durante la misma, o que puedan hacer a través de, obviamente, el Zoom, vía Zoom en la parte del chat. ¿Ok? Bien. Para empezar ello, debemos de saber que el tema aparentemente es un tanto complicado, en el sentido de que, como lo dijo Aide, hablamos de estadísticas, hablamos de herramientas estadísticas y todos ellos. Para ello vamos a empezar la sesión, y de hecho cuando uno comienza a visualizar esta sesión, a veces uno ya se comienza a imaginar estas barras estadísticas que se denominan histogramas y que tienen mucho que ver con la parte de control de calidad externo y con toda la gente que a veces está involucrada en todo el tema y cómo la aplicamos a la parte del laboratorio, cómo trabajamos esto, qué tan complicado es, y a veces los datos numéricos o las interpretaciones nos dan bastante miedo. En realidad lo que les vengo a traer en esta oportunidad es una actualización que precisamente lo que se ha visto es que lo que se busca es simplificar y no complicar, ¿ok? Porque en la simplificación vamos a ver que hay estadísticas que son inherentes y básicas al control de calidad externo y son las que realmente debemos dominar. Para ello, vamos a trabajarlo a manera de cartoons, ¿ok? En esta edición especial que hemos preparado especialmente para los Quali Tips. En esta primera página, digamos, estamos allí, usted está aquí, estamos iniciando nuestro ascenso en nuestra pequeña curva gaussiana, curva de normalidad o curva de Gauss, que al final es lo mismo, como le quieran llamar, dentro de una evaluación que vamos a dar siempre en la parte de conceptualización de lo que es un control de calidad externa. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro una diferenciación precisamente entre las diferentes clases de programas interlaboratorio que existen. Hacia la derecha nos encontramos con con una gráfica, con un cartoon que nos va a ayudar muchísimo, en donde lo que dice es: buenas noches y bienvenido a nuestro nuevo programa Hechos y Figuras. Y precisamente cuando uno se capta bien esta imagen, si se dan cuenta, lo que se está filmando o lo que está filmando la persona es un momento que aparentemente está de su vida y está en lo mejor de la estadística, pero cuando lo comparamos con el contexto, realmente lo que se está haciendo es un sesgo de la realidad que se está viviendo. ¿Okay? Dicho esto, y debemos de saber que dentro de 15189, de la ISO 15189, hay un acápite especial que habla, por ejemplo, de la parte de programas interlaboratorio, debemos de conocer que hay dos tipos principales, ¿ok? Los famosos ECA, ECAS, PEC, Programa de Evaluación Externa de la Calidad, PT o Proficiency Testing o Control Externo, Control de Calidad Externo, como le quieran llamar, ¿ok? El cual tiene unas determinadas características para situarlo y para acordarnos qué es. Generalmente, no siempre, es un control de calidad por mes, ¿ok? Y es la captura del desempeño en un tiempo específico. Allí ya van entendiendo un poquito el significado del cartoon para que se les vaya grabando. Y es una evaluación mensual de un concepto estadístico que se denomina exactitud, que comprende también una sinonimia con lo que viene a ser error de medida. No se toman acciones correctivas hasta la publicación del reporte mensual. Y esto equivaldría, si queremos llevarlo a la vida cotidiana, a tomar una foto del día en que estamos procesando el control de calidad externa. Bien, entonces, he allí algunas diferencias cuando lo comparemos con el otro tipo de programa interlaboratorio que existe, el cual voy a usar un término que se acuñó en el Congreso de Transfusión Sanguínea de Sudáfrica hace 4 años, que me gustó muchísimo, que se llama externalización del control de calidad interna. ¿Okay? Durante este congreso se usó ese término para referirnos a los programas de interlaboratorio, pero que usan el control de calidad interno, el que usamos todos los días para hacer la validación antes de procesar las corridas analíticas. ¿Ok? Las diferencias están ya en la frecuencia. Este es un monitoreo continuo del desempeño.
En adición a la imprecisión, que no le he colocado acá solamente para comprender un poquito las diferencias con el externo, acá sí nos permite evaluar lo que es la estadística denominada veracidad, que está incluida como un componente de la exactitud. Y las acciones correctivas, acá ya tomas un comportamiento de tipo proactivo que viene a ser de forma inmediato antes de que, obviamente, el control de calidad externo muchas veces te diga que algo en algún momento del tiempo se quebró. ¿Ok? Entonces, entendiendo estas diferencias, nosotros vamos a hablar de la parte azul que está arriba. Pero es muy importante decir que una no suple a la otra. Ambas son complementarias. Entonces, si sabemos que son distintas, ¿en qué parte precisamente se complementan? Y en este segundo cartoon tenemos precisamente lo que esperamos con ustedes es, jefe, ¿seguro que logró cambiar las cosas? Sí, incluso hay algo de espacio para el café ahora. Ha modificado el manejo de las estadísticas para que precisamente logre complementarse y dar mayor espacio, mayor cobertura a la parte de un trabajo eficiente. ¿Cómo se hace esto? Para ello debemos de conocer cuáles son las ventajas de ese sector celeste o azul que correspondía al control de calidad externo propiamente dicho. Uno, que se trabaja con muestras ciegas que no tienen un sesgo cognitivo acerca del resultado que estamos esperando. En el control de calidad interno está por el colorcito de la tapita, ya sabemos o esperamos cómo nos va a venir el resultado, o por el numerito que les damos, a veces vienen rotulados con el 1 y con el 2, entonces ya vamos más o menos intuyendo a qué nos estamos enfrentando. En el caso del control externo, actúa como un verdadero ente auditor. Otro punto a favor que tiene es que usa normalmente unos participantes, unos grupos de comparación que suelen ser más externos, más numerosos que los de un control de calidad interno. Ello debido a que en algunos países es de tipo obligatorio emplear control de calidad externo, y eso obviamente cuando es obligatorio incrementa los participantes, ¿ok? No debería ser así, pero bueno, es la realidad. Pero ello que nos da unas medidas que tienen una robustez bastante grande. ¿Dónde es muy importante esto? Sobre todo en aquellos mensurandos o analitos, como le quieran llamar, que tienen muy poca participación. Son muestras naturalmente conmutables que eliminan el efecto matriz. Normalmente, así sean del mismo fabricante del material, cuando uno compara los insertos del control de calidad interno y los insertos del control de calidad externo, va a encontrar que el control de calidad externo suele tener unos periodos de estabilidad algo menores. Y ello es debido a que se asemejan mucho más a una muestra humana que es procesada dentro del laboratorio. ¿Ok? Entonces, es realmente lo más natural que se pueda parecer o que, a las muestras que normalmente nosotros tomamos con los pacientes, a diferencia de muchos controles de calidad interna. Y otro beneficio que tiene sobre el control de calidad interno es que tiene concentraciones variadas, que lo que hacen es precisamente extender el rango de desempeño, de evaluación del desempeño que nosotros tenemos normalmente con un control de calidad interno, en el cual buscamos, obviamente, aquellos desempeños que estén cercanos a los límites clínicos. Sin embargo, no debemos de olvidar que hay todo un rango de medición que normalmente también debemos de monitorear, y una de esas formas de monitoreo es precisamente el complemento que nos da los controles de calidad externos, porque nos vienen en cualquier tipo de concentración, no solamente en aquellos que están cercanos al límite de decisión clínica. Como desventajas, tiene resultados a veces tardíos frente a la fecha de inicio de un potencial evento adverso, es más de tipo reactivo. ¿Ok? No son muy específicos en la clasificación de los tipos de errores. De hecho, el decir una estadística de exactitud o de error de medida no te llega a identificar exactamente cuánto de error sistemático o de error aleatorio tienes conformando el presupuesto de lo que tú estás hallando en ese momento. ¿Okay? Entonces, no te ayuda mucho a esa especificación, y más bien la externalización del control de calidad interno precisamente complementa esta parte. Entonces, nos vamos dando cuenta precisamente con el cartoon de la derecha
que lo que hacemos es ir complementando lo que le falta a uno y dándoles sus espacios propios, porque ambos nos van a servir en determinados momentos para saber los desempeños que venimos teniendo a lo largo de un rango de medición. Suelen tener un costo, entonces requiere también una adecuada planificación del flujo de caja de los laboratorios clínicos, ¿no? Para no dejar de lado el punto económico. Entonces, ya tenemos la página 2. Vamos ya en la página 1, vimos las diferencias que existen entre los tipos de programas de comparación interlaboratorio, diferenciando lo que es externalización del CCI, de control de calidad interno, de lo que es un verdadero, digamos, control de calidad externo. Ahora hemos visto por qué ambos son necesarios y ambos suelen complementarse, y pasamos a la 3. ¿Y cuáles son precisamente las estadísticas relevantes en los programas de control de calidad externo? ¿Y qué nos quiere decir este cartoon? Como dice, tenían que venir ellos. Como vemos, vamos a encontrar nosotros muchas propuestas, muchas proveedores de control de calidad externo, ¿no? Que nos van a, de repente, en la forma, que más colorcitos por acá, más colorcitos por allá, estadísticas adicionales a las que realmente son relevantes, que finalmente por ahí podemos conversar luego durante el diálogo. Todo se va a sacar de la estadística básica y de la relevante para lo cual está diseñado un control de calidad externo, y que finalmente vamos a terminar en algo sumamente básico, que es ahí justo donde están los señores con la bata, digamos, soportando una columna de tipo normal y que tiene la más alta eficiencia. ¿Ok? Mientras esa columna esté bien desarrollada, lo demás es puro adorno. ¿Ya? Eso es algo que a veces cuesta darse cuenta, pero, ok, no me crean solamente a mí, sino los que han tenido la oportunidad de ver el libro de la 4ª edición que salió el año pasado de Prácticas de Control de Calidad Básica del doctor James Westgard. Precisamente hay una parte que se dedica a esto, que la encuentran ahí, que está en la página 260, ¿ok? Y que precisamente compila el resultado de todos estos años de evaluación de los controles de calidad externa. Está en inglés, pero se las traduzco a la parte que me interesa. Y es prácticamente lo que les he venido diciendo. La información esencial es la diferencia entre la media del grupo par y la media de tu laboratorio, la cual debería ser notoriamente mostrada en todos los programas. Todo lo demás es lindo, pero innecesario. ¿Ok? Entonces, cuando vemos este tipo de afirmación y cuando entramos, conocemos y dominamos, finalmente nos vamos a encontrar que podemos encontrar en diferentes tipos de programas, diferentes tipos de estadísticas. Pero el que más nos importa o nos debe de importar es precisamente el cálculo de lo que viene a ser la parte de la exactitud de medida, porque es la estadística básica que más nos interesa. ¿Ok? Y para ello tenemos que ver qué tan robusta es esa exactitud, es decir, qué tan bien está diseñada esa columna. Porque esa es la parte más importante de todo. ¿Ok? Tal y como lo dice y lo refrenda también el doctor Westgard. Entonces, cuando vemos esto realmente nos vamos centrando en que lo que hay que dominar realmente son unas cuantas estadísticas, que son las que vamos a ver ahora, y lo demás podemos complementarlo, podemos conversarlo, podemos ver cómo con las estadísticas básicas podemos dar suplemento a esta parte, pero lo importante es la parte de la interpretación, y la interpretación tiene que estar basada básicamente en estas estadísticas. Ahora, ¿cómo podemos precisamente hacer esta evaluación de las estadísticas? Podemos y debemos de hacerla de dos formas. Una, que viene a ser gráficamente, de hecho ahí está, disfrutemos mientras dure, como dice el cartón, ¿ok? Aprovecha el día en latín, carpe diem. ¿Y qué significa? Que estemos dentro de, obviamente, las mejores estadísticas que podamos estar, pero no olvidemos que en algún momento también podemos tener algún tipo de observaciones. Pero es muy importante saber interpretar los gráficos, vale decir los histogramas, que es lo fundamental en los controles de calidad externos, de tipo cuantitativo, ¿ok? Estamos centrándonos en eso, que son los más complicados. Y como no, numéricamente. Ahí le dice, estamos apuntando un valor de P de 0,05 o de 0,01. Y el otro le dice puntería, no, pruebas formales. ¿Ok? Entonces,
no solamente debemos de saber la interpretación gráfica, sino también la interpretación numérica. Jeffrey, ¿cómo hago eso? Muy fácil. En la parte gráfica, como dice el cartoon, mantenga su vista en ese tipo, Tom. Él no es, tú sabes, normal. ¿Qué es lo que esperamos nosotros evaluar para ir intuyendo que vamos teniendo una estadística robusta donde el cálculo de la media y de los desvíos estándar realmente sean representativos de aquello contra lo cual nos vamos a comparar? Precisamente mediante la inspección de los histogramas. Cuando yo inspecciono un histograma, y esto, no sé si tuvieron oportunidad de estar con el doctor Westgar en el Intercal realizado en Lima en el 2019, precisamente se habló mucho de esta parte. No solamente para algunos parámetros, no para todos, pero para todos aquellos parámetros que tengan una trazabilidad común, no solamente tener un ojito en el grupo par, sino también es importante echarle un ojito al grupo método. Me explico. Si yo tengo una trazabilidad, vamos a tomar, siempre nos agarramos con la glucosa, ok, vamos a agarrar la glucosa, una glucosa exoquinasa. Entonces, yo tengo una trazabilidad hacia un método de referencia por gravimetría, probablemente en diferentes casas comerciales. Una determinada casa comercial X saca un nuevo lote que justo viene al momento en que se hace el desafío del mes de junio, ¿verdad? Y es muy posible que yo salga muy bien frente a mi grupo par. Pero ¿qué pasa si el lote está medio dañado y no está dando las respuestas que debería dar? Frente al grupo par voy a estar bien, pero cuando voy al método y me comparo contra todas las exoquinasas que son trazables, obviamente a la misma cadena, es algo raro que solamente yo esté teniendo un resultado distinto al resto. Entonces, lo que recomendaba, por ejemplo, en ese momento, o conversábamos durante ese taller que hicimos juntos con el doctor Westgar, es precisamente, siempre hay que tener un pie en cada lado y verificar los histogramas de cada uno de ellos para aquellos métodos que muestren una trazabilidad común. No son todos los analitos, pero hay muchos de ellos que sí lo tienen. Y también verificar la formación de comportamientos bimodales o multimodales. Esto es muy importante porque muchas veces en algunos programas de comparación no se hace un discernimiento entre diferentes modos y entonces a la hora de calcular, obviamente, y juntas dos modas o tres modas que pudieran estarse presentando, vas a tener unos desvíos estándar bastante grandes y ahí siempre vas a entrar. ¿Ok? Y vas a entrar porque simplemente la puerta es bastante ancha. Entonces, sin embargo, debes siempre de verificar en la parte de los histogramas y tratar de indagar con el fabricante qué es lo que puede estar sucediendo. Muchas veces sucede que es la liberación de un nuevo lote de calibrador, uno, como causas principales, dos, la liberación de una nueva generación de reactivo, o tres, el comportamiento entre dos diferentes continentes, sobre todo cuando el tipo de control, por ejemplo, es de tipo líquido y no es liofilizado, muchas veces sufre durante el transporte y cuando haces la evaluación de lo que es Sudamérica, tiene, por ejemplo, comportamientos distintos a la parte de Europa, si es que el control viniera desde allá, ¿no? Esto se ve bastante y en algunos casos se ha visto, por ejemplo, con las muestras del CAP, del Colegio Americano de Patólogos, también se suele ver esto cuando los controles son de tipo líquido. ¿Okay? Entonces, es muy importante la evaluación gráfica. Y cómo no, dentro de la evaluación gráfica, como dice el cartoon, hay que ver no solamente el dato actual, sino ver el dato que está corriendo en el tiempo, ver la evolución. Como dice acá, pregunté por la correlación, no por una conexión de puntos, y por ahí le responde, aguarda, es que estoy en algo grande aquí. No vamos obviamente a unir puntos por unir, sino que tenemos que saber interpretar para qué nos sirve gráficamente cualquiera de ellos. Y para ello vamos a inspeccionar las famosas cartillas. Entonces vamos a tener una cartilla de Levi-Jennings que está ordenada de forma cronológica. En esta forma cronológica, casi todos los programas lo tienen. Lo que vemos es precisamente el comportamiento a nivel de desvíos estándar de muestras que son de diferente concentración. Pero lo que vemos es precisamente que cómo se han ido comportando en el caso hayan tenido alguna observación, si es que hemos aplicado puntos de mejora para poder llevar más hacia la zona central los diferentes desvíos que pudiéramos tener. Hay un adicional que también pueden usar, que tiene también su propia utilidad, que es el Z-Score de Junt,
en el cual lo que se ordena no es de forma cronológica, sino en forma de concentración, de tal forma que de esta manera es muy fácil determinar o sospechar cuando yo tengo que probablemente practicar un protocolo EP06 para una verificación de rango de medición, porque algo ya se me está escapando, o la linealidad por arriba, o en el caso de que sea un test donde me interesan los límites inferiores, hacer un estudio de límites inferiores bajo algún protocolo que yo tenga y verificar que efectivamente aquellas zonas a las cuales no llegue el control de calidad interno, probablemente les tenga que echar un ojito. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la complementariedad y para qué nos sirven ambos tipos de cartillas, y todos están basados en la misma información. ¿Ok? Bien. Ahora, en esta parte que viene a ser, ¿y cómo es la interpretación numérica? Hay fórmulas realmente bastante básicas en el sentido de que no son muchas. Cuando veíamos el apartado número 2 de realmente lo que nos importa es el cálculo de aquello que llamamos Z-score. En el Z-score lo que tenemos es la diferencia entre nuestro resultado y el valor de consenso dividido entre la variación precisamente de ese grupo de consenso contra el cual me estoy comparando. ¿Ok? Entonces, esa es la primera fórmula. Es exactamente, ojo, la misma fórmula que usamos en la externalización del control de calidad interno, con la única diferencia que cuando yo lo hago en un control de calidad externo, estoy obteniendo un dato que me da precisamente la magnitud de la inexactitud o del error de medición o de medida. Mientras que si esta misma fórmula yo la aplico en una externalización de control de calidad interno, yo tengo un estimado de la veracidad o del sesgo. ¿Ok? Y eso se debe a que no estoy corriendo un solo dato, el cual contiene participación de error sistemático aleatorio, sino que básicamente estoy concentrando un promedio de datos y obteniendo puro error sistemático. ¿Ok? Entonces, y en ese caso se conoce como SDI, pero la fórmula es la misma, SDI o índice de desviación estándar, como lo quieran llamar. Hay algunos programas que te van a botar el Z-score, el running mean, que no es otra cosa que el promedio del Z-score de las últimas X muestras. ¿Ya? Lo puedes también hallar manualmente, no hay mayor inconveniente, que no es otra cosa que ver cuál es tu histórico de comportamiento de tu Z-score. Hay programas que usan las últimas 6, hay programas que usan las últimas 10, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si lo quieres ver, pero se puede construir también con la parte de arriba. Lo importante es que esa media de comparación sea bastante robusta y bien construida. Y el otro valor que nos interesa es el porcentaje de desviación. El primero y el tercero vienen siendo los más importantes. La fórmula es muy semejante, solamente que en el denominador no está la amplitud del desvío de la comparación, sino la propia media de comparación. Entonces viene a ser una unidad de desvío, ya no en las unidades de concentración, sino en las unidades relativas o porcentuales. Y cómo no, van a ver una U que viene a ser la estimación de la incertidumbre, que es 1.25. Esto casi todos usan la misma fórmula por el desvío estándar de la comparación entre la raíz cuadrada del número de partes. En un momento vamos a ver para qué nos sirve. Estas son las 4 estadísticas básicas, ¿ok? En realidad, las fundamentales es la primera, la tercera y la cuarta, ¿ok? La segunda nos sirve muchísimo en la parte de investigación, si es que la tuviéramos a la mano, pero también la podemos complementar con el seguimiento de los histogramas. Perdón, de los histogramas no, perdónenme, de la Levi-Jennings o del gráfico Ayunt, porque lo que vemos son el comportamiento histórico, que también lo podemos visualizar ahí. ¿Ok? Bien. ¿Y para qué nos sirve el cálculo de la incertidumbre? Y esto nos ayuda muchísimo. Puede que yo tenga, como está ahí, la muestra C con un valor medio, que justo está donde queremos hallar, pero precisamente su compañero le dice, lo sentimos, no podemos confiar en usted. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el nivel de incertidumbre que tienen en ese gráfico de la muestra C es bastante alto. ¿Ok? Tiene valores que están dados en una amplitud bastante alta. Entonces, ¿para qué nos sirve el concepto de incertidumbre?
Cuando nosotros tenemos una comparación, por ejemplo, en este programa, y casi todos lo tienen, van a tener un reporte de I o de U, I en español, U en inglés, ¿ok? ¿Y cómo es que nosotros hallamos esto o para qué nos sirve? En primer lugar, no es la incertidumbre de tu laboratorio, ¿ok? Es la incertidumbre del estimado de la media y desvío estándar contra los cuales básicamente te estás comparando, ¿ya? Entonces, es la incertidumbre del grupo de comparación. ¿Para qué te sirve este dato? Muchos lo tienen reportado, pero no saben cómo emplearlo. Es muy fácil. Lo que hago es tratar de ordenar, si quiero acá, ¿cuál es la incertidumbre del grupo? 0.010. ¿Ok? Tomo un factor que está dado en la ISO 13528, que es una ISO que contiene todo el manual para lo que es comparación interlaboratorio. Son 124 páginas de puros numeritos y textos y definiciones muy simpático de digerir. ¿Ok? Y acá hay un factor que dice que es 0.3, vale decir casi un tercio. ¿Ya? Me interesa el desvío estándar del grupo, ahorita les digo cómo interviene ese factor, y lo que hago es calcular el límite de la incertidumbre. ¿Cómo calculo el límite de la incertidumbre? Simplemente cojo el factor, que es 0.3, y lo multiplico por 0.070. ¿Ya? Y lo que hago es ver, ¿la incertidumbre de mi grupo es menor que ese límite de incertidumbre? Si es menor, sí. Entonces el grupo de comparación está ok, ¿qué quiere decir? Que es robusto, es confiable. ¿Ok? Entonces, para los que no sabían ese numerito, cómo emplearlo, está acá. ¿Ok? Lo único que tienen que hacer es compararlo contra el cálculo del desvío por el factor y verificar que sea menor al valor que les sale. Bien. Error estadístico versus error clínico significativo. El peligro de estudiar algo cercano es que pierdas de vista el contexto. Y esto está muy fuerte en las últimas guías que hablan precisamente de lo que es riesgo. Si bien es cierto, podemos tener errores en sistemas que son altamente precisos, cuando medimos pH, cuando medimos hemoglobina glicada por HPLC, etc. Entonces, cualquier desvío estadístico como digamos, los estadísticos de desvío de cada grupo de comparación son pequeños, podemos salirnos un poquitito de ahí y ya comenzar a generar o a botar alarmas. Pero no debemos de olvidarnos de algo que también se está incluyendo bastante a la hora de la interpretación, que nosotros no vivimos en un mundo puramente estadístico. Entonces, al momento en que nosotros tenemos este tipo de problema, lo que tenemos que hacer es también comparar contra el requerimiento de calidad que esté usando o que haya diseñado. Hay toda una clase de cómo seleccionar un objetivo analítico adecuado, ¿no? Existen hasta 11 posibles respuestas a esta pregunta. Entonces, el tema es, una vez que tú seleccionas tu objetivo analítico, el adecuado, lo que haces es también evaluar y comparar si esa parte estadística con la que te está saliendo está aún dentro de lo clínicamente permisible. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque esto realmente puedes tener un error estadísticamente significativo, lo cual lo convierte el tema en importante investigar, pero muy probablemente no es tan urgente en el sentido de que clínicamente aún estás reportando conforme o no te estás saliendo de los límites, ¿ya? Entonces, esto cambia un poquito los conceptos y de hecho esto también viene un parrafito chiquitito en la 13528 que no tenemos que olvidarnos precisamente de que el uso previsto de las pruebas es finalmente clínico. ¿Ok? Y finalmente, los quality tips. Entonces, esa es la parte estadística, si se dan cuenta es bastante sencilla y es lo más importante realmente que hay que tener. ¿Y cuáles son los quality tips? Número 1. En el primer cartoon que está a la derecha, deberíamos asustar y se da este tema, ¿no? Ante un equipo de básquet que se va a enfrentar. ¿Deberíamos asustar a los oponentes anunciando la media de nuestra altura o calmarlos anunciando la mediana de nuestra altura? Vale decir, no tomando muchas veces el valor aberrante que vemos ese chico totalmente alto. ¿Ok?
¿Qué es lo que se supone que hacen los programas que están acreditados con ISO 17043? Que aseguran precisamente la robustez del algoritmo que están empleando para precisamente los cálculos de la media, eliminación de aberrantes y por ende el cálculo de un desvío estándar que sea confiable junto con esa media. ¿Okay? No debemos de olvidarnos que la ISO 17043, que acredita a los dueños, por decirlo así, de los programas de evaluación externa de la calidad, llegan a nivel de analito o de mensurando. Entonces siempre es importante que cuando pidamos, veamos que el programa y el mensurando que estamos evaluando con control externo de la calidad esté dentro del alcance de esa acreditación. El hecho que un determinado proveedor de control de calidad externo te diga, mira, tengo ISO 17043 para química, por ejemplo, no significa que tenga el mismo programa, digamos, de infecciosas acreditado bajo la misma norma, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, el primer quality tip vendría a ser eso, para ahorrarnos todo el tema de desconfianza cuando tengamos problemas, ¿ok? El número 2, no solamente veas la parte numérica, sino también las herramientas gráficas. Si tú sospechas que hay algo que te está afectando, porque te lo dice el control de calidad interno, porque te lo dice la externalización del mismo o lo que fuera, sin embargo en el externo está súper bien, y de repente es porque tienes la puerta demasiado ancha, ¿ok? Entonces no solamente concentrémonos en la parte numérica, sino también concentrémonos en la parte gráfica, o viceversa también, ¿no? Probablemente, como esto lo hace en software de computación, muchas veces te estás comparando con un grupo de comparación que no tiene sentido para ti, porque tú estás con otra nueva generación de reactivo que no le hace el reactivo que tú estás trabajando, contra el cual te estás comparando. Entonces, en esos casos, valdría la pena contactar al dueño del programa y hacer una depuración del grupo para que precisamente levantar esta observación. Es bastante fácil hacer los contactos ahora. ¿Okay? Entonces, no solamente ser totalmente numérico, sino también complementarlo con la parte gráfica. El histórico también nos ayuda, como dijimos, por ejemplo, en la gráfica de Junt, ver el tema de concentraciones, o en la gráfica de Levi-Jenis, ver precisamente el comportamiento. El tercer y penúltimo quality tip es que no olvidemos que la inexactitud o el error de medición que nos otorga precisamente un control de calidad externo tiene datos o presupuestos distintos, a pesar que pudiera ser el mismo error de medida. Para algunos, si bien es cierto, es la misma inexactitud, su componente mayoritario puede ser la imprecisión, mientras que para otros puede ser el sesgo. Ambos tienen causas y formas de solucionar de tipo distinto. Es por ello que es muy importante verificar también esto y acordarnos de cuál es el estadístico que estamos sellando. Y por último, los vasos representan el requerimiento de calidad o la parte clínica a la cual nos debemos, ¿ok? Entonces, siempre no solamente evaluar la parte estadística, que viene a ser el líquido, digamos, en el cual estamos saliendo, que puede ser la mitad para todos, sino que también saber cuánto de espacio nos está quedando o si estamos al borde de colapsar ante un requerimiento de calidad contra el cual nosotros estamos trabajando dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, siempre debemos contrastar la evaluación estadística con la evaluación clínica, y es una recomendación que cada vez está más fuerte desde la última publicación de la C24, por ejemplo. Entonces, no olvidar que trabajamos en un área, obviamente, dedicada a salud, y la idea es disfrutar las estadísticas. Finalmente, hombre, mira esto, un estudio muestra que el 50% de la gente se aburre con las estadísticas. Y como vemos ahí, un hombrecito lo disfruta y el otro porcentaje le es indiferente. La idea es que ustedes sean el de la camiseta verde, ¿no? Que disfruten las estadísticas. Espero haber hecho un poquito ligera y amena precisamente la forma de la presentación de las estadísticas, y que se les queden pegados precisamente cuáles vienen a ser las utilidades. Porque finalmente lo que queremos es siempre crecer, ¿no? Entonces, apilemos el conocimiento siempre desde un nivel, a veces básico, intermedio, o afiancemos siempre y aspiremos a llegar a lo máximo. Y allí termina mi presentación o mi disertación, y doy paso a Aide y a Marta para abrir la ronda de preguntas. Bueno, y se nos quedó la cámara también suspendida para Aide.
Pero bueno, yo creo que mientras Aide retorna, ¿le parece, doctor Jeffrey, si le leo Marta, no algunas logro preguntas que veo escucharte. acá? Tampoco. ¿No me escucha, doctor? Permítame un segundo. No sé si soy yo, solamente no les logro escuchar. No. Ahora sí. Ahora me escucha, doctor. Sí, ahora ¿Ya me sí, escucha? perdóname. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Marta? Perdóname. Correcto. Entonces, ¿cómo está, doctor? Me encantó su presentación, Ah, justamente esa claridad y hacer ameno el tema de las estadísticas. Me pareció excelente. Muchas gracias por esos aportes. gracias, Marta. ¿Le parece si le leo algunas de las inquietudes que están planteando en el chat? Sí, claro. Mientras regresa Aide que tiene pues las preguntas y demás. Por ejemplo, Marcela Alfaro nos pregunta, ¿cuáles son los mejores filtros estadísticos que deben usar los ECAs, ya que he tenido la experiencia que algunos proveedores aceptan valores de un dato X y de hasta 200% de ese dato X para definir la media? ¿Qué tanta validez tiene esto? Eh, de acuerdo a la 13528, ellos no se definen ni recomiendan finalmente un solo filtro, como que lo dejan un poquito a la libertad de los participantes, de los proveedores de los programas. Sin embargo, dentro de cuando uno se pone a analizar cómo arman los programas los diferentes proveedores de evaluación, hay algunos que usan el filtro de groups o de graphs, como le quieran llamar, ¿ok? Algunos emplean este para precisamente la eliminación de valores aberrantes. Hay otros que emplean el de Chauvenet, que también está dado. Dixon no he visto alguno que esté empleando actualmente, pero básicamente están empleando esos dos. Hay otros que lo que emplean es una medición de lo que vienen a ser cuantificación de desvíos estándar y lo que quede por fuera de eso, que normalmente lo regulan entre 4 y 5 desvíos, todo lo que quede fuera también lo están eliminando. Y hay un cuarto grupo que trabaja cuando son pruebas que tienen mucha variabilidad, lo trabajan a nivel de rango intercuartilo y mediana. Entonces, son las 4 formas que he visto que más comúnmente se están empleando. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Va a depender de la forma del histograma. ¿A qué me refiero? Está totalmente demostrado, y 13528 lo indica, que mientras la curva sea más normal, la aplicación de una media y desvíos estándar es mucho más confiable que incluso el hallar rangos intercuartilos o el hallar medianas, porque estas suelen tener varianzas más grandes, ¿ya? Pero mientras la curva vaya perdiendo esa normalidad o ese comportamiento, obviamente ya comienzan a darse prioridad a otro tema de sistemas estadísticos para poder hacer un cálculo robusto. Perfecto, doctor Jeffrey. Y por ejemplo, desde su experiencia, ¿existe algún número de participantes para considerar pues que un grupo de comparación sea consistente? Es decir, yo entiendo que la 17043 nos habla de un mínimo de 11 participantes, pero desde su experiencia, ¿qué nos puede comentar al respecto? Eh, en realidad, si nos vamos a los proveedores de evaluación externa de la calidad, también ellos tienen unos números particulares estadísticos distintos. En estadística, los cálculos mínimos de desvío estándar no aplicados al laboratorio comienzan a partir del número 5 para arriba, ¿ok? Participantes estoy hablando, ¿ok? Sin embargo, esto no nos da una determinada robustez. Entonces, lo que la gran mayoría, basados en 13528, están optando es coger desde 10 para arriba. Sin embargo, es muy importante, y esto quiero que quede muy en claro, existen momentos en los cuales no vamos a llegar a tener 10 participantes, porque puede ser un test que sea poco común, o puede ser un modelo de instrumento que recién salga al mercado y que todavía no conocemos bien el desempeño. Entonces, ¿qué sucede? Nos quedamos allí nada más sin ninguna evaluación. O sea, hay que pensar también no solamente en la teoría y poner un número, sino también en la parte práctica.
Y 13528, 17043 también, que finalmente el motor que está debajo es la 13528, tienen un capítulo aparte y un anexo D1 en el 13528 que precisamente te habla cuando tienes un número pequeño de participantes, que ellos le llaman, ¿no? En esos casos interviene muchísimo también usar el criterio clínico a la hora en que estás tomando un valor, verificar la consistencia de datos, que el desvío estándar cuando sean pequeños también sean bastante cerrado, y también puedes usar el valor de incertidumbre, como lo hemos visto. Entonces, si todo ello te puede indicar de que puedes usar probablemente 6 o 7 participantes y que no estás en un mal grupo, se puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Ahí existen también programas que no trabajan con grupo de consenso, sino con material de referencia, y en esos casos hasta puede ser una comparación, como habla 13528, one to one, o sea, tú versus el material de referencia, entonces sin necesidad de un grupo de consenso. ¿Ok? Entonces, existen diferentes aproximaciones, diferentes formas de ver esto, porque en control de calidad nada está 100% rígido, ¿ok? Entonces, si yo tengo no sé, cistatina 6 solamente tengo 6 participantes, yo no me desanimaría a no usarlo, hago el cálculo de la incertidumbre y veo si es que cumple con los criterios de robustez, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también puedo averiguar cuál es el requerimiento de calidad si es que existiese para esa prueba, y verifico que de todas maneras me estoy comportando dentro del rango y comienzo a dar una validez, ¿no? Teóricamente, ya no en la práctica, está quedando más o menos el consenso en el número 10. 10 usa Colegio Americano de Patólogos, 9, de 9 para arriba usa Bio-Rad, de 5 para arriba usa Randox, ¿quién más? En el Instituto de Chile usan 10, en el INACAL de Perú usan 10, entonces va a variar ahí, ¿no? Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno, disculpen el inconveniente, ya estoy de vuelta. Le comentaba al doctor que le agradezco mucho la presentación y los excelentes quality tips que nos compartió el día de hoy. Tenemos una serie de preguntas que recibimos o que continuamente realizan los participantes de control de calidad externo y que nos gustaría que nos ayudaran a revisar y a responder. La primera pregunta es, ¿los programas de control de calidad externo evalúan qué? ¿La veracidad o la exactitud del método? ¿Y por qué? ¿Yo lo respondo? Es una... Sí, claro. Adelante. Ya, al ser un solo valor el que se está reportando, ¿de acuerdo? Al ser un solo valor, lo que se está evaluando es precisamente la exactitud del método, vale decir, una combinación de lo que es el aleatorio más el sistemático. Cuando tú haces una externalización del control de calidad interno con un programa de comparación interlaboratorio de tipo diario, por ejemplo, y te vas incluso a las mismas definiciones actuales que existen, lo que se evalúa es el sesgo, vale decir netamente error sistemático, porque hablas de un promedio de mediciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el secreto entre los dos cálculos estadísticos? Es que con uno evalúas un solo valor y con un solo valor tú no eres capaz de decir cuánto error aleatorio y cuánto sistemático tienes. Pero cuando evalúas tú ya un promedio de varias mediciones, ya te es posible evaluar por separado y calcular por separado tanto la imprecisión como un sesgo puro que puedas tener. Entonces, en otras palabras, en el control de calidad externo lo que evaluamos es la inexactitud o error de medido o de medición, como lo quieras llamar. Muchas gracias. Ahora, Marta, tenemos una pregunta que seguro tú nos perfectamente. ¿Qué tratamiento recomiendas realizar o darle a los resultados no conformes en una evaluación de control de calidad externo? ¿Qué hacemos con un dato no satisfactorio? Bueno, Aide, con ese tipo de situaciones, normalmente yo sé que los laboratorios lo primero que hacen es repetir, ¿cierto? Y eso, digamos que es valioso porque de todas maneras nos va a dar ciertas claridades, pero pienso que hay que ir más allá. Antes de repetir, yo pienso que la primera práctica importante que debe hacerse es comparar con el control de calidad interno, de manera que si nuestra prueba de evaluación externa nos indica que estamos más bajos,
pues mirar nuestro control de calidad interno y ver si realmente estamos teniendo resultados más bajos en las fechas en las que se evaluó la prueba de evaluación, se realizó la prueba de evaluación externa. Tener una comparación con el grupo par, o lo que habla el doctor, esa expresión me parece muy buena, de externalización del control de calidad interno, perdón, porque al compararnos con otros nos damos cuenta si realmente estamos reportando más bajo, ¿cierto? Entonces hay que mirar todas esas situaciones antes de entrar a repetir por repetir, para poder hacer como toda esa evaluación de cada caso, porque cada caso es diferente, y ya poder entrar a ver también la trazabilidad de la manipulación preanalítica del material de control, su almacenamiento, su preparación. Hay muchas situaciones que se pueden trabajar, pero deben mirarse todas y mirarse el panorama en general y no ser tan olímpicos en que si todo aparentemente está bien, pues entonces es un error aleatorio o simplemente es un efecto matriz. No, hay que entrar mucho más en la evaluación y eso es lo enriquecedor de todos estos ejercicios de pruebas de evaluación externa comparadas con lo interno y con la externalización. Muchas gracias. Muchas gracias por avisarme, Jeffrey, por favor, porque luego yo no veo que yo estoy hablando solita. Miren, tenemos una pregunta sobre incertidumbre de medida. Y dice, cuando evalúa la incertidumbre de la medida de evaluación externa, la comparación del factor de 0.3 por la desviación estándar es comparada con la incertidumbre estándar o la expandida. Expandida. Es con la expandida. La que se reporta es la U mayúscula, ¿no? La U mayúscula. Es una pregunta de un estudiante y está preguntando si es la estándar o la expandida, y entonces la respuesta es la expandida. Expandida, sí. Ok, Normalmente se usa el factor de cobertura de 2 para expanderla, multiplicar solamente. perfecto. Ahora, Ángela nos pregunta, ¿es válido realizar análisis de mediana cuando el grupo par es pequeño? Como más o menos lo dije al responder alguna de las preguntas, el empleo de medianas o de medias más tiene que ver con la forma del histograma que con el uso de precisamente o el número de participantes. Yo puedo tener una curva no paramétrica con 1000 participantes, ¿no? Y ahí obviamente la mediana puede trabajar muy bien, pero si tengo la misma curva con pocos participantes, también me va a trabajar bien. Entonces, va a depender un poquito más del tipo de la forma del histograma que se va formando. Perfecto. Y tenemos otra de Juan Carlos Díaz de Carpio. Dice, si tenemos un comportamiento aceptable en el control de calidad interno, pero en el control de calidad externo, aunque es aceptable, siempre estamos con un sesgo, ya sea a la izquierda o a la derecha, aun cuando tenemos estandarizados los procesos, ¿lo podemos atribuir a nuestras condiciones o a qué podemos atribuir este comportamiento? Me perdí un poquito. En el control de calidad interno es con comparación. Aceptable. Ajá, dice que es sin el comparación. comportamiento, sin comparación, él nada más me dice el comportamiento es aceptable en el control de calidad interno, pero en el externo, aunque están bien, siempre presentan un sesgo, siempre están sesgados en su grupo de comparación. Pregunta si esto se debe a, o lo pueden atribuir a sus propias condiciones, a falta de estandarización, o a qué lo pueden atribuir. Hay varias respuestas, ¿ya? Una de ellas puede ser el control de calidad interno, al no usarlo de forma externalizada, digamos, con un programa, lo que estás haciendo es simplemente hallando tus propias medias y tus propios desvíos, y entonces el efecto de, como digo, ¿no? de la bruja de Blancanieves se mira solita al espejo y siempre hace la maravilla del reino, ¿no? Pero cuando le pregunta al espejo, entonces obviamente se da cuenta que hay otros más bonitos que ella. Entonces, lo que sucede es que puede que realmente sí estés teniendo un sesgo, pero como no estás externalizando tus datos del interno, no puedes saber qué es lo que tienes. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones que puedes tener también es que, como lo dije, el número de participantes de los externos suele ser normalmente mayor que el de los internos. Entonces, habría que evaluar qué parámetro es. Si es uno de estos parámetros medios
raros de conseguir, es posible que realmente el que te esté dando un mayor indicador y más robusto sea el externo por la mayor cantidad de datos que se dan, ¿ya? Ahora, y una tercera aproximación sería, cuando hablas de sesgo, ¿qué tanto estamos hablando de sesgo? ¿Ok? Porque puede que siempre estés de repente de forma, un desvío positivo, pero de repente no es significativo clínicamente y a la justa llega a ser significativo estadísticamente. Entonces, como bien dijo Marta, hay que mirar un poquito más el espectro y ver si realmente está afectando o no está afectando lo que finalmente estamos reportando. Pero hay múltiples respuestas dependiendo de cada condición. Perfecto, adelante, Marta. Bueno, solo un detalle más a esa respuesta tan completa del doctor, y es de pronto también invitarlos a mirar la concentración del material de control de la prueba de evaluación externa. A veces tenemos sesgos a unas concentraciones específicas. Entonces, también es muy interesante cuando algunos programas de evaluación externa nos indican la concentración a la que venía la muestra y nos damos cuenta que tenemos un sesgo solo a concentraciones bajas o solo a concentraciones altas. Y eso también nos orienta mucho sobre las posibles decisiones y acciones que tengamos que tomar al respecto. Sí, eso es muy importante, Marta. De hecho, como lo dije dentro de mi charla, y muchas gracias por hacerme recordar ese punto, los controles de calidad internos vienen en 2 o máximo 3 niveles por ahí. Realmente son un rango bastante estrecho, a veces en algunos analitos donde estamos midiendo. Mientras que un control de calidad externo obviamente te expande más allá del rango de medición y te terminas dando cuenta, y a mí me sucede mucho con pruebas tiroideas, que se caen antes de lo que dice la linealidad del método, de lo que dice el fabricante. Entonces, cuando hacemos alguna CP6, realmente tenemos que bajar la linealidad y comenzar a hacer diluciones desde antes. Perfecto, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a ver si dice, buenas tardes. He visto que en la evaluación externa para el control de hematología realizan el mismo control 5 o más técnicos, o sea, lo procesan 5 o más personas. Y después hacen un promedio de todos los valores que obtienen y luego reportan el valor promedio. ¿Esto es válido? Marta, yo pienso que no. ¿No? Es bárbaro, no válido. No es válido. Que si hacen eso con todos los pacientes, es decir, cada paciente que llega al laboratorio clínico es evaluado por 5 expertos en el tema promediado para entregar el resultado. No creo, porque los costos serían altísimos. Entonces, las pruebas de evaluación externa y ningún control de calidad son para que den bonitos, no son para maquillarlos y mejorar los gráficos como nos mostraba el doctor con las caricaturas. No es para hacerlos bonitos, es para que nos muestren la realidad y podamos tomar las acciones. Entonces, todo programa de control de calidad debe hacerse en las condiciones en las que se trabajan los pacientes. Y como los pacientes no los trabajamos con un promedio de 5 especialistas, no aplica trabajar el externo así. Si quieren, complementando un poco lo que dice Marta, si quieres hacer un buen control de calidad externo, si el usuario no se entera que en ese momento está corriendo un control de calidad externo, es mucho mejor incluso. Porque cuando dicen tal día vamos a correr, calibran el equipo, lo limpian, se bañan, se ponen todo bonito. Ese día sí Ese es día todo para que todo precioso. salga perfecto, pero esas no son las condiciones reales. Así Quiere es, realmente correcto. auditar tu proceso y no tenerle miedo a la censura estadística, digamos. Lo que tienes que hacer es tomar la muestra, darla en algún momento de forma aleatoria, correrla bajo la rutina convencional que haces y reportar. Punto. Eso es, porque ese es el resultado de una muestra de un paciente que se está llegando. Así es. Bueno, pues por último, dice, ¿de qué manera podríamos evaluar la compatibilidad de la matriz del control de calidad externo con nuestros equipos? Evaluarlo compatibilidad. Hay un protocolo de la CLCI para evaluar, pero realmente lo que verificamos dentro de ello es que
Cuando tú evalúas un modelo de instrumento, no es solamente tu equipo, sino el mismo modelo de instrumento en muchas partes del mundo. Entonces, lo que vemos es que precisamente el desempeño que vienes teniendo con la matriz que estás corriendo sea similar. Ese es el propósito de un control de calidad externo. Lo que sí tiene un control de calidad externo, a diferencia del interno, y lo puedes evaluar en cualquier inserto, es que suele tener menos preservantes, es decir, es mucho más parecido, y a veces suele precisamente reaccionar de forma más parecida incluso a las muestras de pacientes, con excepción obviamente de los controles de hematología, que es otro mundo aparte, pero la mayoría de casas comerciales se fabrican de esa forma para hacerlo en un proceso independiente. Pues perfectísimo. Les agradezco, se nos acabó el tiempo. Tenemos preguntas y expertos para horas de charla. Les agradezco mucho a los dos su compañía, su disposición, la ponencia del doctor Yalta. Muchísimas gracias, Marta, tu tiempo, tu espacio para estar acá y dar respuesta a todas estas preguntas. Pues no queda más que invitarlos al próximo foro, el próximo mes, 25 de julio. El tema que vamos a tocar es control de calidad externo como complemento del control de calidad interno para dar continuidad a todo lo que hemos charlado el día de hoy. Nuestra invitada va a ser la bacterióloga Clara Morales, gerente de Proacecal Colombia. Ella nos va a estar acompañando en el foro siguiente, entonces están cordialmente invitados todos a participar. Jeffrey, muchísimas gracias por tu tiempo. Marta, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Felicidades a los dos y les agradecemos. Nos despedimos y nos vemos el próximo mes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense bastante. Muchas gracias. Cuídense mucho.